¿Quieres mejorar tus resultados en tus acciones de email marketing? Hoy te voy a contar un truco que te ayudará a maximizar los resultados que obtienes de tus campañas de email. Sí, un solo truco, pero el más potente de todos. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. El email marketing no consiste, como muchas empresas se creen, en enviar un email una o dos veces al mes a una base de datos y quedarse ahí. Al igual que en prácticamente todas las acciones de marketing, tienes que ser proactivo y analizar los datos que esas campañas te van dejando. No hagas caso de todos aquellos que dicen que el email marketing está muerto, que no funciona, porque probablemente no les funciona porque no tienen buenas prácticas. De hecho, mira esta encuesta realizada recientemente que sigue demostrando que el email ofrece una de las mayores retornos de la inversión en campañas de marketing. Lo que debes hacer, por un lado, es comprobar las analíticas de cada uno de los emails que has enviado en los últimos 3 meses y comparar esta información con métricas generales de tu sector en el email marketing para saber si estás por encima o por debajo de la media. Ahora en breve te voy a mostrar estas métricas. Por lo tanto, ¿cuál es el truco? Sencillo, analizar los datos. Y sé que no tiene misterio el decirlo, ¿no? Pero pregúntate a ti mismo, ¿has analizado en detalle todos los datos de tus campañas de email marketing? A continuación, quiero decirte cuáles son las métricas más importantes que debes tener en cuenta en cada uno de tus envíos. 1. Ratio de apertura. Puedes invertir mucho tiempo en hacer un email muy bonito y de mucho valor, pero si los usuarios no lo abren, de poco te va a valer. Aunque las cifras de ratio de apertura varían por sectores y países, personalmente considero que un ratio de apertura es aceptable alrededor del 20%. Como puedes ver en esta imagen, la cual puedes utilizar de referencia, tiene los ratios de apertura medios, mejores y los peores en cada uno de los distintos sectores, siendo el mejor de un 39,2% y el peor de un 0,4%. Estos datos tómalos únicamente como referencia, ya que lo que debes hacer siempre es trabajar por optimizar tus propias métricas. Pero, ¿qué puedes hacer para mejorar tu ratio de apertura? Partiendo de la base que tienes una base de datos segmentada y optimizada, ya que de lo contrario no hay nada que hacer, una de las partes más importantes es la personalización del mensaje, por lo que puedes personalizar el mensaje del asunto, por ejemplo, incluyendo el nombre del destinatario o el nombre de la empresa al que va dirigido. Puedes también aplicar la sensación de urgencia. Es una táctica que funciona muy bien. Imagínate algo como: este mensaje se destruirá en solo 12 horas. O mira, por ejemplo, esta campaña donde una aerolínea ofrecía un 30% de descuento solo hasta esta noche. Esta técnica está basada en la llamada técnica FOMO, que es del acrónimo inglés Fear of Missing Out, de la que hablé ya hace unos meses y es el famoso miedo a perderse algo. Otro tema muy importante es tener en cuenta que el email esté adaptado a dispositivos móviles, ya que, como puedes ver en la siguiente imagen, cada vez más personas abren sus emails desde estos dispositivos. Antes de pasar a la siguiente métrica, quédate hasta el final del vídeo porque te mostraré unos datos de mucho valor, concretamente un comparativo del último año de las estadísticas completas de email marketing por sector para pequeñas y medianas empresas. 2. Ratio de personas que se dan de baja. Debes llevar un registro de las personas que se dan de baja de tu base de datos cada mes, para con ello poder ir gestionando y generando un histórico y hacer un seguimiento para ver si en algún momento esta métrica se sale de los parámetros habituales. Para reducir al máximo este ratio de baja de usuarios, debes evitar enviar un alto número de emails en poco tiempo, evitando además que sean muy promocionales y, sobre todo, aportando un contenido que realmente le vaya a interesar a la persona que se lo estás enviando. Para ello, mi recomendación y mejor táctica es que segmentes a tus clientes en varias bases de datos, evitando que cada vez que envías un email se lo envíes a todos de manera masiva, ¿no? Sino que les preguntes de qué temáticas quieren recibir los emails y en base a ello vayas creando bases de datos de audiencias segmentadas. Deja que sea el cliente quien te diga lo que quiere y lo que no quiere recibir. 3. Click-through rate o CTR. Una vez que hemos conseguido que el usuario abra el email, el siguiente paso es que se produzca esa primera conversión. Para ello tenemos que haber diseñado el email pensando claramente en la conversión que buscamos y dándole al usuario una razón para hacer clic en ella.
Además, los emails no tienen que tener todos el mismo objetivo. Unos pueden estar enfocados a conocer mejor a tu audiencia, a segmentar determinada base de datos, a ofrecerles un cupón descuento, permitirles descargar un contenido exclusivo. Esta es una métrica más, ¿no? Pero no es la métrica que definirá el éxito de una campaña de email marketing. Porque he visto cómo muchas empresas que utilizan esta métrica, ¿no?, para decidir si un email ha sido exitoso o no. Y la métrica real debe ser el siguiente paso, es decir, si se ha producido esa conversión que el email ha incitado que se produzca. Para ello, por ejemplo, puedes pensar en emails interactivos como el que te muestro a continuación de la aerolínea Delta, donde previo a un vuelo enviaba al usuario la opción de seleccionar un nuevo asiento o incluso tener una mejora en el mismo. 4. Duración de la visualización del email. Esta es una métrica que muchos proveedores de email marketing no te dan, pero realmente es muy importante, ya que no es lo mismo que un usuario abra tu email y permanezca en él 2 segundos que esté 40 segundos viéndolo. Tal y como puedes ver en el siguiente gráfico, donde se divide, ¿no?, por tiempo de permanencia y distintos canales de apertura. 5. Ratio de rebote. Mantener un ratio de rebote bajo es importante para que no metan tu dominio en listas negras, ya que de ser así es muy probable que tus correos vayan directamente a la bandeja de no deseado. Además, esto también puede hacer que tu proveedor de email marketing cancele tu cuenta, ya que un muy alto ratio de rebote lo que está diciendo es que la base de datos no es buena, ¿no? Un alto ratio de rebote puede deberse a muchos factores, entre ellos direcciones de email que ya no son válidas porque han caducado o, por ejemplo, direcciones mal escritas. Por lo que una práctica que te recomiendo que hagas al menos cada 3 meses es que revises tu ratio de rebote y elimines aquellos email que lo están provocando. Por lo tanto, recuerda que el truco para maximizar tus resultados en email marketing radica en analizar, estudiar y sacar conclusiones acertadas de todas las estadísticas de cada uno de los envíos que realizas. Y como te comenté antes, si has llegado hasta aquí, te quiero mostrar un recurso muy interesante, y es un comparativo de este último año de las estadísticas completas de email marketing por sector para pequeñas y medianas empresas. Si accedes a la dirección web que te dejo en la descripción de este vídeo, podrás verlas en detalle. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag emailmarketing. ¿Estás de acuerdo conmigo en que la analítica detallada de las campañas de email es clave para mejorar los resultados? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Ooh,